Bueno, es evidente de que en ese momento de la Guerra Fría, tanto por un lado como por otro, pues también había muchas instituciones de la Unión Soviética, sobre todo, que hacían cursos para becas para ir allá a la Universidad de Lumumba, y bueno, tantas cosas, y muchos se vinculaban a esto porque había... Pero al otro lado estaba justamente la ORIT, estaban los otros que también invitaban, que también daban, y demás. O sea que había una especie de negocio con la cuestión, con la cuestión de... Yo recuerdo que, por ejemplo, aún la Fundación Konrad Adenauer pues apoyaba también una renovación del sindicato y demás en contra de las tendencias que había por otro lado y que era realmente el Partido Comunista de tipo stalinista, de moscovita, era el que... Lo que pasa es que Federico Escobar era muy crítico también dentro de su partido y él entonces fue uno de los que hizo que naciera lo que se llamó después el movimiento de tendencia Mao Zedong, es decir, de China, ¿no? En contra justamente de las tendencias moscovitas. Esto, claro, debilitó mucho porque había un... Más por otro lado estaban los trotskistas, contra esto y contra aquello y contra todo, ¿no? O sea que no había una especie de compacto entre ellos. Ahora, el que la CIA pues estuviera presente igual para favorecer a uno de ocultamente, igual que otras instituciones, es real, ¿no? Ahora, la radio trató de defenderse por sí misma y sobre todo con apoyo de los oblatos de Canadá, ¿no? Si no, tampoco lo hubiéramos podido mantener. Ahora que las instituciones de Canadá, pues también de algún modo era luchar en contra del comunismo también, ¿no? Me llama de La Paz, que era Barrientos, Conovando. Y yo les explico, digo, no, mire, fue un error y más. Es más, en ese momento todavía no percibía, ¿no? Pero fue una operación de la CIA. Además, técnicamente perfecta. Los mineros se desconcertaron. ¿Por qué? Porque siempre era que entraban ahí con camiones y demás. Resulta que ellos, ¿no? El tren sube hasta arriba a Cancañiri a las 4 de la mañana, nadie se da cuenta, entran ahí, lo dominan todo, ¿no? La noche de San Juan además, muchos de ellos un poco pasados con las bebidas, pero matan a tanta gente que se movía, todo el que se movía, que disparaba. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces, me piden que yo haga un poco, porque se declaró la huelga y duró 11 días que no se trabajaba. Había un desánimo total. Bueno, entonces hubo algunas pequeñas compensaciones, por ejemplo, de que siguieran los hijos de los que habían muerto en la escuela, seguían las viviendas también, seguía la cuestión de pulpería, se mejoraba un poco el salario con el 2 y 4, 2 pesos más por día, bueno, algunas cositas así medio... Porque no había sindicato, no había nadie. Pero viene, claro, en el fondo era que habían analizado de que era la retaguardia de la guerrilla. La guerrilla estaba allá, en Yancaguazú, pero los mineros habían declarado que iban a dar una mitad para la cuestión de la guerrilla. Y además los que colaboraban con el Che Guevara eran todos de las minas, casi todos. Dice, ese es el lugar, ¿no?, que hay que controlar. Entonces se organiza todo esto para controlar y logra. Pero después viene con era Lechín Suárez, el presidente de Comibol, ¿no? Primo hermano del otro Lechín.
Pero viene la rebaja salarial. En la rebaja salarial entra una huelga tremenda contra alientos. Y Federico Escobar va a mandar un mensaje diciendo de que tenía que entregarse a Federico Escobar y Vázquez, que iban a entrar a sangre y fuego. Él vino por la noche, digo, ¿qué hago? Me dice, no, le digo, tienes que salir, oye, no puedes quedarte, te van a fusilar. ¿Usted me ayuda? Ya, yo te ayudo. Bueno, voy a reunirme con alguno, pues después esta noche mismo le llamo, y así fue. Estaban reunidos ahí, un grupo de sus amigos, tenían unos mapas ahí, y empezaron a ver cómo hacer para salvarnos. Bueno, tenían distintas... La mayoría era de la idea de que tenía que vestirse como de campesino y pasar por ahí, por el monte, así medio, ¿no? Y él pregunta y dice, a ver su opinión, padre. Yo creo que tiene que ser por la carretera, como pasajero cualquiera, con dos condiciones nada más. Primera, tener documento falso. Y segunda, vestirse ya más bien de corbata y de... Aceptado su... Bueno, esto me trajo a mí tantos problemas porque fueron a la alcaldía, hicieron una especie de certificado, de documento de identidad y ponían Francisco Belsu, se llamaba él, que era comerciante de Yayagua, ¿no? Y bueno, yo tenía que ir con el jeep de la parroquia, llevarle y decir, no, esta misma noche tiene que ser. Bueno, yo digo, sí, a las 4:30, 5 de la mañana, estaba ahí. Todavía me acuerdo de que viene, dice, padre, es difícil la operación esta, yo le pido una cosa, recemos por lo menos 3 Ave Marías antes de... Y yo le contesto, justamente... El marxismo dice que el miedo crea a los dioses, ¿no? Tú tienes miedo y por eso quieres rezar. Y él me contesta, puede ser que en el momento actual yo quiera rezar porque tengo miedo, pero yo le aseguro que rezo todas las noches sin miedo. Y así fue. Y claro, ahí al pasar y demás, yo les engañé un poco a los soldados, esto, lo otro, porque yo iba con la sotana. Me dijo, no, tiene que ir ahí. Total que pasamos. Pero ya hasta Chile. Ahora, sería el partido que le hace entrar por Yacuiba, no por Puerto Suárez, con ese documento. Entonces cae preso. Y él, que era así muy franco, seguramente dijo que yo le había ayudado. Total, viene una orden de La Paz que yo fuera. Y fui a La Paz, que yo fuera a Comibol. Voy a Comibol, el presidente me dice, sí, aguarde un ratito, enseguida le vamos a atender, y empieza a llamar por teléfono. Al rato me dice, bueno, su teléfono para usted. Yo voy al teléfono, sí, bendiga, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Bien. ¿Con quién le gusta hablar? ¿Pero cómo? ¿Está hablando con el presidente de la República? ¿Ah, sí? General Barrientos, sí. Justamente yo soy el que le he invitado a que venga. Yo quiero que hoy venga a mi casa, al mediodía. Comeremos ahí tranquilamente, hablaremos. Va a venir, ya. Mire, espéreme, aunque yo llegue tarde, voy a llegar, le van a tratar bien. Bueno, total que fui. Y es ahí donde Barrientos me dice, bueno,
¿Quién sacó a Federico Escobar del país? Yo. ¿Qué le parece? ¿Qué tengo que hacer? Darle libertad. Pero fíjese, a un documento falso, lo hice yo. Yo soy el culpable, no él. Bueno, total que hablamos así, pero dentro de los militares yo quedé ya como enemigo de ellos, ¿no? Entonces vino la expulsión del país. Sí, sobre todo eran los militares y demás, porque Barrientos me dijo, dice, fíjese, pero ¿qué van a decir los militares? Yo le doy la libertad, ¿no? Ahora, es muy probable, como el Barrientos era un político muy sutil, ¿no? Es muy probable, yo lo creo, aunque lo que pensaba es servirse de mi amistad para que Federico Escobar, de algún modo, fuese al gobierno y desplazara a Lechín dentro de la federación, porque el que podía realmente desplazar a Lechín era Federico Escobar. Solamente que él no era un hombre, era muy servicial, muy entregado y demás, ¿no? Al contrario, un hombre además muy tremendamente justo, donde no tenía nada, realmente un modelo, ¿no? Bueno, Barrientos sabía esto y seguramente quería de algún modo desplazar a Lechín, que era su principal enemigo, ¿no? Fui a La Paz, acompañado por otro minero, para pedirle al gobierno la libertad de los dirigentes y que esto sería justamente el camino para que hubiera mejores relaciones, también entre la voz del minero y el sindicato, y así que había que dar algunos pasos. Pero voy primero a la cárcel. Salió Pimentel y me dijo, ¿por qué no va, sobre todo en la Casa de Gobierno, tiene que hablar con el secretario? El secretario era Feldman Velarde, ¿no? Uno medio peticito. Bueno, para ver cómo entonces eran distintas las cosas, ¿no? Yo voy y pido audiencia con él, sí, pase nomás, nadie me... Y voy y ya, digo, ¿dónde es ahí su oficina? Entro y estaba Feldman Velarde ahí, estaba solo. Y le digo, mire, traigo una misión muy importante, la libertad de los dirigentes. ¿Usted no cree que en este momento? Sí, dice, es una buena idea, me parece muy bien. En el momento actual es lo que tiene que hacer el gobierno. Pero espéreme un ratito, yo voy a hablar con Paz Estenssoro, que está al lado. Entonces va a hablar con Paz Estenssoro para decir que ha venido el padre del siglo XX, pide la libertad de los dirigentes, que nos conviene. Bueno, espero y espero y espero mucho tiempo solo. Al fin viene Feldman Velarde y me dice una cosa. Miren, el gobierno está de acuerdo, ¿no? Y cree que, y le agradece sus gestiones, pero le pide una cosa nada más. ¿Cuál? Ir a la embajada de Estados Unidos y pedirle esto. Hay un convenio, ¿no?, con el plan triangular de apresar a los dirigentes. Yo creo que era Henderson, ¿no? Total que le digo yo a Feldman Velarde, pero ¿cómo puede ser? Yo había escuchado tantas veces hablar del imperialismo, pero lo veo ahora delante. Para la libertad de los dirigentes tengo que ir a pedirle permiso a la embajada norteamericana. ¡Qué barbaridad! ¿Ve? Bueno, esto influyó tremendamente en mí. Digo, caramba, todo eso que había escuchado yo parece que es real, ¿no? Total, que salí de ahí y me acuerdo que fui otra vez a la cárcel, digo, ¿por qué les permitían así hablar? ¿Qué hago?
Dicen, no, ni le va a recibir el embajador, ni va a poder hablar. Y Pimentel, que es medio más sutil así, ¿no? Me dice, mire, yo lo único, porque la realidad es eso, es decir, que estamos presos justamente por condición del fondo, del plan triangular. Pero hay un cura norteamericano que tiene mucha influencia con el embajador. Digo, ¿quién es? Se llamaba Monseñor Kennedy. Está siempre en la embajada y demás. ¿Por qué usted no habla primero con el Kennedy para que le sirva de entrada? Voy a mi casa y dice, oh, no, ¿qué vas a hablar con? Total, era el 3 de noviembre y el 4 hubo el golpe en contra, ¿no?, de Paz del Tesoro y cayó. Pero ves, esto sirvió para uno entra en el baile y empieza a aclararse algunas ideas en la cuestión, por ejemplo, de la influencia norteamericana y demás, ¿no?